¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que continúen con nosotros. Seguimos con estas charlas a esta hora para que ustedes conozcan a los candidatos y candidatas al Poder Judicial de nuestro país en sus diferentes jerarquías, desde los juzgados de distrito, por supuesto, los integrantes del tribunal disciplinario. Hemos hablado también con los candidatos a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué pasa con los magistrados a nivel federal en materia administrativa? Bueno, vamos a platicar precisamente con la maestra Elizabeth Karina Barajas, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Maestra, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tomar nuestra llamada. Pues la primera pregunta la que hemos estado haciendo para abrir boca. ¿Por qué? ¿Por qué la maestra Elizabeth Barajas decide participar en este proceso, decide entrarle de lleno a esta elección del nuevo Poder Judicial? Pues mira, toda esta reforma judicial ha tenido pues etapas, ¿no? Y definitivamente cuando empezó todo el tema del Poder Judicial y que empezaron paros y todo eso, yo trabajo en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ahí empezamos a ver cómo cuando llegaban los amparos. Híjole, la verdad empezó a ser muy diferente la impartición de justicia, los requerimientos venían complicados, nos requerían dos, tres veces las mismas cosas, el trabajo obviamente estaban de guardias, unos contestaban sí, otros no, empezaron a darse muchas circunstancias en las que empezamos nosotros como juzgadores locales en el área administrativa, en el Tribunal de Justicia Administrativa, empezamos a ver cómo empezaba a pegar este tema de la reforma judicial de los juzgadores al nivel de la Ciudad de México. Y empezamos a notar que si para nosotros era importante o era muy latente este tipo de circunstancias que ya se estaban dando en relación a la impartición de justicia por parte de los juzgados federales o de los tribunales federales, pues toda la ciudadanía lo iba a resentir. Entonces, la posición del Poder Judicial era, nosotros nos vamos, no estamos de acuerdo con esto, o sea, hasta el paro que hubo. Entonces, yo tengo dos hijos pequeños, entonces siempre veo a futuro y siempre me interesa saber qué va a pasar con mi país, porque yo tengo dos niños a cuales darles un futuro. Yo ya viví, ya estudié, ya disfruté las cosas que han pasado en México, he tenido muchas oportunidades de estudiar, de ir avanzando en el nivel que yo estoy, pero también pensé, o sea, cuando yo intenté entrar al Poder Judicial a hacer mi servicio, me negaron, o sea, me dijeron, vete en un año y a ver si se puede. Y la verdad las cosas es que me dijeron, no conoces a alguien aquí, entonces pues no vas a poder entrar. Entonces, pues ni lo intentes, ¿no? Me quedé en el tribunal, hice mi servicio, seguí trabajando, ahí hice una carrera, ya llevo más de 21 años y estuve 3 años y medio de meritoria. Entonces, la verdad, mi carrera siempre ha sido desde el esfuerzo. Yo estaba en escuelas públicas, desde la secundaria estuve becada, entonces vi el esfuerzo que era de uno para poder subir. Cuando yo estudié la licenciatura, estudié en FES Aragón, y en esa época era muy marcado si tú venías de CU o venías de Aragón. Siempre esa distinción, esa marginación, esa ustedes no. Entonces, todo eso te hace vivir desde otra perspectiva la justicia y desde otra perspectiva cómo te tratan. Entonces, te meten en la cabeza que tú no puedes ascender o no puedes estar en esos niveles porque pues no tienes la preparación, no tienes las palancas, no tienes familiares, como lo veíamos de muchas formas. Pues, cuando viene toda esta decisión de poder o no entrar a las convocatorias, pues revisamos el tema, mi esposo también es abogado, lo revisamos entre los dos, vimos, y también esta circunstancia de que era muy fácil, de que con 5 cartas de tus vecinos, eso era mentira, es un proceso bien complicado. Nosotros hicimos a los tres poderes, lamentablemente el primer poder que nos votó nada más porque no tuvimos un formato fue el Poder Judicial. Eso me decepcionó mucho, porque la verdad es que yo pensaba que eran los que primero nos iban a dar la oportunidad, porque pugnan por el derecho a la democracia, el que sea un México justo. Y fue muy grande mi sorpresa. Cuando a mí me llaman en el Senado a hacer mi comparecencia, yo fui de forma presencial y me hicieron el examen tres de los que son del comité. A mí me quitaron mi celular, me pidieron que dedicara tiempo para estar ahí,
tuve que dejar a mis hijos, el protocolo fue demasiado preciso y un domingo a las 7 de la noche, entonces a todos los vi trabajando, esforzándose, haciendo lo mejor para poder sacar de la forma más justa y más honesta todo eso. Nos pedían que no le dijéramos a otros candidatos qué habíamos nosotros visto, ¿no? Para que fuera limpio para todos de la mejor forma el proceso. A mí no me dijeron, oye, esto te van a hacer de preguntas, ni me dijeron agua va. Ahí mismo me dijeron, oye, danos tus propuestas. Entonces las empecé a desarrollar. De lo que yo he vivido, vi mucho interés por parte de las personas del comité. Se veían cansadas, un equipo que grababa todo. De hecho, mi entrevista está en línea. Muchas circunstancias que a mí me fueron sorprendiendo y mi perspectiva de todo este proceso, pues fue diferente. Fue si hay oportunidades, si hay un cambio, si podemos hacer algo para mejorar, porque ¿qué pasa si los que están trabajando actualmente pueden decir, dicen, ya, hasta aquí llegamos, se van? ¿Qué va a pasar con la impartición de justicia en México? ¿Qué va a pasar con nuestro Estado de Derecho? Todo eso. Entonces, yo quería, aparte de seguir siendo parte, porque yo tengo mucha estabilidad en mi trabajo en el Tribunal de Justicia, la verdad es que la carrera que ya tengo es muy sólida. Sin embargo, a veces quedarte hasta ahí no es suficiente porque nosotros podemos hacer mucho bien. Si a nivel local, gracias a que yo puedo estar con las personas hablando, resolviéndole sus situaciones, los expedientes de responsabilidad, yo estoy en un área especializada, yo soy secretaria de Acuerdos Anticorrupción, estamos en la primera sala ordinaria especializada en materia de responsabilidad administrativa y derecho a la buena administración. Entonces somos muy especializados, vemos muchos actos de corrupción, vemos mucha responsabilidad de servidores públicos y todo eso nos lleva a entender ¿qué es el riesgo que tú tienes cuando tomas un cargo y no haces tu trabajo? Entonces, después de tantos años de servicio, el estarnos esforzando, a mí me entró esta necesidad de decir, bueno, quizá yo puedo poner un poco mi grano de arena y voy a hacerlo. Y si estoy ahí, se abren las oportunidades, pues vamos a intentarlo. Cuando salió el proceso de INSAC, o sea, yo estaba impresionada muchísimas personas en el tribunal, como yo soy secretaria, pues ahí yo atiendo a las personas y me decían, abogada, no podemos creer que usted esté ahí porque le hemos visto crecer desde oficial, meritoria, mis compañeros de trabajo, jóvenes abogados que vienen atrás de mí, todos con una esperanza, una luz, una perspectiva diferente porque lo vieron desde mi punto de vista. Yo siempre he luchado, me he esforzado, todo lo he hecho de esta forma y mucha gente lo sabe. Entonces, cuando era oficial y me pasé a secretaria de acuerdos, me decían, Eli, hasta que te hizo justicia la revolución y me reconocían mucho. He trabajado con muchas magistrados, todos me han apoyado muchísimo. Entonces, esta parte es como ir creciendo, es ir viendo una perspectiva que no te está platicando alguien que te dice en las noticias o que te puede decir que está muy padre esto, sino alguien que lo vivió, alguien que quiere una oportunidad de seguir trabajando y haciendo bien las cosas. Porque yo creo que cuando uno trabaja bien, se esfuerza, y da lo mejor de sí, siempre puede tener una mejor forma de vida. Y a mí esa parte fue la que siempre me enseñaron, la cultura del esfuerzo, la dedicación, el estudio, el trabajo. Yo tengo mi maestría, mención honorífica, hice mi especialidad en el Tribunal Fiscal. Todos los años me capacito, los años en los que puedes ver que tengo menos capacitaciones es cuando estuve de incapacidad por mi embarazo, bueno, por mis dos embarazos. Entonces, todo ese tema nos ayuda a ver de diferente forma la impartición de justicia. Y cada vez que ves a la gente cuando llega y aunque sean asuntos pequeños, a nosotros nos llega mucho trabajo de defensoría, las multas de tránsito. Cuando llega una persona que tú la ves en una situación precaria y te agradece con lágrimas en los ojos, muchas gracias por ayudarme porque me devolvieron lo de estas multas y yo lo pedí prestado y te lo dice con una gratitud, una realidad de que estás dándole a cada quien lo que le corresponda, se siente un verdadero placer de hacer justicia. Y eso es a mí lo que me gusta. Yo siempre me he movido por eso. Muchas veces el trabajo es mucho y la paga pues, no se corresponde. Si te tienes que quedar, pues nosotros no nos pagan horas extras. Tiene muchos años que no nos suben el salario por cuestiones presupuestales y eso. Y de verdad, aunque estés agotado, aunque pues uno como mamá tiene que estar con mamá, la maestría, si estoy con el doctorado al protocolo, todo lo que tenga que hacer, de verdad cuando ves cómo a las personas les llega su pensión, muchas cosas que tú puedes hacer por ellos, te llena el alma. Y eso es lo que te hace estar viviendo, trabajando, porque uno es servidor público, uno trabaja para las personas, para el pueblo, para los que más lo necesitan. Y cuando tú ves que lo necesitan,
Pueden venir de despachos gente que tiene mucha preparación y salen bien sus asuntos y dices, qué bueno, me da gusto que vea gente que tiene esa preparación, esos despachos, que hago bien mi trabajo, eso me satisface, pero no es lo mismo a cuando tú ves a personas de a pie, como se le dice ahora, a personas que van a defensoría de oficio, nosotros tenemos defensoría de oficio, y que ahí van y piden la ayuda, les ponen un defensor y después te vienen a ver a ti, no saben qué les dices, pero tienen mucha esperanza. Y cuando tú les resuelves esa situación que tienen, su pago de predial, el agua, sus multas, si le clausuraron su puesto, su tiendita, si le pusieron un problema en relación de su conflicto de titularidad de su taxi, todo ese tipo de cuestiones, nosotros, más que trabajar con papel, con expedientes, trabajamos con personas. Entonces, ahora que estoy en la candidatura, que salgo, platico con la gente más de lo que yo las veo ahí, y me platican toda su problemática, esa forma en la que tú vas entendiendo la necesidad de las personas porque lo ves y lo vives y puedes sentarte a resolver ya de una forma con más conciencia, creo que nos está enriqueciendo. A mí me ha encantado la experiencia. Yo lo dije en algunos videos que hice para redes, que mi principal objetivo era enseñarle a las personas lo que hacíamos nosotros para que vieran que como juzgadores sí trabajamos, pero mi sorpresa es que más que enseñar, he aprendido mucho, mucho de la gente. Me ha tocado a mí en Iztapalapa y Tláhuac y he tenido muy buenas experiencias de gente que me pregunta hasta, oiga, ¿cómo voto y eso? Me preguntan, ¿qué es eso, no? De la reforma, a ellos cómo les va a impactar, y que nosotros como magistrados me han dicho muchos, ¿y ustedes qué nos van a dar? Los políticos nos dan playeras, ¿tú qué me vas a dar? Y me da mucha risa que digo, no le puedo ofrecer otra cosa que no sea hacer mi trabajo y hacerlo de la mejor forma para que ustedes estén mejor. Le dije, pero le explico qué hago yo, ¿no? Y les explico lo que es las demandas de agua, la impugnación de las boletas de tránsito, que ahorita se está dando muchísimo y la gente me dice, abre hasta los ojos, ¿eso se puede? Y yo, claro que sí, y hay defensoría de oficio y no tiene que pagar, porque lo principal que detiene a las personas para no ir a que le impartan justicia es que no tiene dinero. Y que el tema de cuánto voy a desembolsar para poder tener esa justicia es una de las problemáticas que yo planteaba en mi comparecencia en el Senado. Yo digo, a mí no me parece lo más correcto que para que tú tengas un amparo tengas que tener que, solamente las personas que tienen dinero para pagar un abogado, porque los abogados especialistas en amparo son caros. Quien no tiene para pagar eso no tiene justicia. Y eso no es lo más correcto. Del universo de amparos, de los asuntos que yo tengo, te estoy hablando de 100, por ejemplo, de 100 asuntos que yo tuviera, llega el 5% de los asuntos de amparo. Todos los demás, si nosotros no los cobijamos o no les damos justicia en el tribunal en primera o segunda instancia, ya no siguen. Y no siguen porque o no tienen el conocimiento de que se puede, o no tuvieron un abogado preparado, o no tuvieron para pagar al abogado, o no pasaron el filtro de defensoría del Poder Judicial de la Federación también, o no tienen un despacho mañado, porque muchos asuntos son de despacho que ya tienen muy manipulado todo el Poder Judicial. Entonces, de verdad, sí se necesita una reforma, se necesita un cambio. Quizás no fue la forma que hubiésemos esperado todos, porque pues eso de que te digan de un día al otro te quedas sin trabajo, pues no, no está padre. Pero, sin embargo, cuando esa justicia es para cambiar y hacer mejor a la gente, pues es un bien público, o sea, se tiene que hacer sí o sí. Y lamentablemente con todo lo que tenemos atrás de lo que le quedamos a deber nosotros como abogados al Poder Judicial, creo que nos han dado una gran lección. Los abogados siempre se caracterizaban por ser honestos, cultos, personas inteligentes de mucho estudio. Actualmente tú le preguntas a una persona qué piensa de un abogado y todo te dice menos eso. Tenemos una fama de pedir, de ser flojos, de no trabajar, de abusar de la gente, pero lamentablemente porque muchos de nuestro gremio lo han hecho. Y te puedo decir que lamentablemente hasta a mí me ha tocado, ¿no? Contratar un abogado que sea compañero y que crees que te va, y te hace malas cosas y dices, no es posible, y hasta que no voy yo y lo arreglo y digo, oye, no, esto es así, así, asado, no lo puedes arreglar. Entonces, la gente que no tiene ese conocimiento como yo, ¿cómo se puede defender de ese tipo de injusticias? Entonces, como gremio le debemos mucho al pueblo de México, y creo que es momento de que nos reivindiquemos, de que nos comportemos de forma honorable, trabajemos para el pueblo y hagamos lo que se tenga que hacer. Y esta me parece una oportunidad
que nos están dando, que podemos bien aprovechar y que ya estará en cada quien si la aprovecho o no. Yo les digo, yo L- me he esforzado tanto por llegar aquí que espero llegar y hacer bien el trabajo porque tanto me costó aquí que de veras darte un acto de corrupción que te va a destrozar la vida, no lo vale. Claro. El puesto al que tú aspiras, Elizabeth, aparte de lo que ya en sí nos comentabas, ¿cómo puede mejorar? O sea, ¿cómo puede mejorar esas instancias? Pero sobre todo para que la gente lo tenga mucho más claro. Este, ¿Qué es lo que hace en dirección, ahora sí que directa con la gente? Mira, los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, te voy a hablar en específico de la materia que yo trabajo. Tú tienes un conflicto de titularidad, tienes un taxi y ese taxi tiene dos concesiones. Tú te vas a un juicio de nulidad y le dan el a favor en una instancia a una de las personas y en otra Ujú. instancia pues te lo dan a ti y no tienen ninguno de los dos resolución porque pues uno primero ganó y luego ganó el otro. Te vas a la siguiente instancia que es ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Vas a juicio de nulidad, de ahí te vas a sala superior y después de sala superior te vas a un juicio de amparo directo. Y ahí ante los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito ves esa resolución. ¿Qué ocurre actualmente? La mayoría de las personas te lo expresan, los abogados llegan a los tribunales y difícilmente ven a los magistrados. Se trabaja, se hace algo, pero se les trata como expedientes, como papel, pero no se les trata como seres humanos. A veces para que te den una cita es complicado y mucha gente que está en necesidad. ¿Sabes cuánto le cuesta dejar un día de trabajo para poderse trasladar? A veces vienen desde otras ciudades. ¿Y qué ocurre? No, la agenda del magistrado está muy saturada. No se le puede atender en este momento. No se le pueden devolver sus documentos, no se le puede dar copia certificada, cuesta tanto. Sin embargo, mis propuestas es precisamente esta cercanía con las personas, este vínculo que te comentaba. Es diferente ver un expediente desde el papel, pero cuando tú ves la necesidad y la realidad social, ves otra circunstancia para poder impartir justicia. Nosotros aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa somos como un amparo chiquito porque somos en contra de autoridades, pero es local. Y a nivel federal es en contra de autoridades, pero a nivel federal. Sin embargo, siempre las autoridades van a tener un acto de imperio. Tú ante la autoridad vas a quedar siempre aquí, porque ellos tienen todo el poder del Estado, son abogados, tienen todos los recursos, tú no. Entonces, desde esa perspectiva, siendo humanos, siendo funcionales, ver que la mayoría de los asuntos en los que realmente hay una necesidad de que se haga justicia se deben de resolver de una forma consciente, cercana a la gente y eficiente. Yo le puedo decir a las personas que tengo muy saturada mi agenda, pero como titular de un tribunal colegiado sí puedo supervisar que las personas que estén al cargo de poder atender a las personas lo hagan de forma eficiente. A mí me ha llegado a pasar que de repente salgo mis personales a una de las personas que me apoyan y de repente, no, es que no tienen la copia completa, es que le falta el otro. Y viene una persona con alguna muleta, una discapacidad y quizás no saben cómo manejarlo de una forma adecuada o están pensando, híjole, es que tengo que pedirle permiso a la jefa. Pero cuando tú como titular de un área estás al pendiente de que se le atienda a las personas con calidad, con un buen estudio, con esa cuestión personal de entender que somos seres humanos con necesidades, y que se les tiene que resolver en el momento, es donde nosotros podemos hacer un cambio, trabajar de una forma diferente. Además de que es nuestra obligación nunca pedir ningún tipo de situación para dar nuestro servicio porque somos servidores públicos, pero sí se tardan mucho los expedientes. Sí, hay muchas circunstancias que no permiten que se imparta la justicia. Yo reviso mi Secretaría de Acuerdos y te puedo decir que cada vez que hago informes lo reviso dos o tres veces todos los expedientes de mi mesa para revisar qué le falta y qué no. Y si detecto asuntos en los que se tenga que requerir una prueba extra, hacer la actuación que sea necesaria para resolver de mejor forma el asunto, lo hago para que se tenga que hacer de una forma legal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar de esta forma, trabajar de una forma cercana, escuchar a la gente las necesidades, porque a lo mejor una vez me tocó en una visita una circunstancia que se me quedó muy grabada. Llegaban a las visitas de los magistrados y le preguntaban a los que trabajaban ahí qué necesitaban. Solo se atrevió a hablar un señor que en esa época era el señor que nos ayudaba en la limpieza. Antes las personas de la limpieza eran parte del tribunal, ahora se contratan. En esa época el señor peleaba y peleaba por un diablito
Y entonces todos volteamos y dijimos, ¿cómo un diablito va a ser algo necesario en una visita? Y volteó la magistrada que estaba de presente y dijo, tiene razón, don Panchito, le vamos a dar su diablito porque para usted es algo importante y primordial para su función. Y él llevaba los expedientes al archivo, entonces para él era muy importante ese diablito. Cuando nosotros nos acercamos a la gente y vemos que no es lo mismo para una persona un diablito que para otra, puedes entender lo importante que es para esa persona. Porque a lo mejor para una persona la devolución de 1,000 pesos de una boleta de tránsito puede ser, ay, son 1,000 pesos, yo me alcanza, gano bien, después no tengo problema, lo pago. Pero hay personas que esos 1,000 pesos significan la comida de una quincena para sus Claro, hijos, para ellos. Uno no sabe las necesidades. Entonces yo no puedo tomar igual un asunto que sea de una cuantía de 15,000 pesos a uno que se hace, porque no es la cuantía, es la necesidad de cada una de las personas. Y claro, ese trato humano es el que todavía no alcanzamos a entender porque trabajamos con papel, con expedientes, y así lo resuelven con claro. machotes. Entonces, es complicado. Querida Elizabeth, me queda únicamente preguntarte boleta y número, por favor. Estoy en la boleta rosa, en las boletas federales. Soy la número 3 y el recuadro naranja, porque como son por materia, soy en la materia administrativa. Soy para Iztapalapa y Tláhuac y pues magistrada de tribunal colegiado en materia administrativa. Pues el mayor de los éxitos, de verdad, Elizabeth, y muchas, muchas gracias por esta charla tan esclarecedora para todos y cada uno de los que estamos involucrados y que queremos participar el próximo mes de junio. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la difusión y sí, voten, por favor, es bien importante estar informados y salir a votar.